En el Salmo 14, versículos 1 al 3, leemos lo siguiente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A través de este salmo nos damos cuenta de que el hombre siempre ha estado en contra de las enseñanzas de nuestro Dios. Es decir, nunca ha podido acoplarse, bien sea a la ley de Dios o en nuestros tiempos actuales al cristianismo. Siempre el hombre va a estar en contra de las enseñanzas de nuestro Dios. Debido a que cayó desde Adán, el hombre no puede recuperarse por sus propias fuerzas para entrar en comunión con Dios. Este mismo argumento es el que utiliza Pablo, citando incluso este mismo salmo que acabamos de leer en Romanos capítulo 3. Primero empieza hablando de gentiles, luego de judíos y luego de cristianos y termina diciendo el texto, no hay justo ni aun uno, no hay nadie que haga el bien. Esto lo leemos en Romanos capítulo 3 versículos 9 al 12. Vemos que Pablo dice que no hay justo ni siquiera uno y me recuerda mucho a la oración que hacía Abraham por Sodoma y Gomorra, cuando él le rogaba a Dios que si hubieran tan siquiera 10 justos en Sodoma y Gomorra, ¿destruirías la ciudad?, le preguntaba a Dios, y Dios decía, por amor a esos 10 justos yo no la destruiría. Al final nos damos cuenta de que Sodoma y Gomorra fueron destruidas, por lo que nos damos cuenta de que no había ni siquiera un justo en esas ciudades. Y es impresionante ver cómo en toda la Biblia se nos dice de muchas maneras que el hombre no puede justificarse ante Dios por sus propios méritos. Vemos desde Génesis capítulo 6 versículo 5 lo siguiente, que Dios mismo dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Jehová mismo vio que la maldad de los hombres era un hecho innegable. Salomón, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, en la dedicación del templo, dice: no hay hombre que no peque. Es decir, Salomón tenía muy en claro que no podían haber hombres sin pecado. Si Salomón fue quien escribió Eclesiastés, Salomón también dice en Eclesiastés 7, capítulo 20, que no hay hombre justo en la tierra, es decir, ningún hombre justificado, ningún hombre bueno. Job también hace una pregunta en su libro, en el capítulo 9 y versículo 2, dice así: ¿y cómo se justificará el hombre? ¿Con Dios? Entonces nos damos cuenta de que a lo largo de la historia no ha habido ni un solo hombre justo y no ha habido un hombre que no peque. Es más, volviendo a Romanos capítulo 3, en su versículo 20 leemos que Pablo dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y nos damos cuenta entonces de que todos hemos pecado. Delante de Dios no hay diferencia, ni de razas, ni de culturas, ni de clases sociales, ni de ningún tipo de diferenciación que podamos hacer los seres humanos entre nosotros mismos. Y es que leemos en el Salmo 19 y versículo 11 que la ley de Dios es la que nos amonesta, es decir, nos mantiene apercibidos del pecado. Pero en el versículo 12 nos dice: ¿quién puede entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y es que como humanos sabemos que tenemos fallas, pero incluso somos a veces tan egocéntricos que no nos damos cuenta de que tenemos pecados, incluso ocultos. Es decir, no solo que nos ocultamos a nosotros mismos, engañándonos, sino que también son ocultos para nosotros. Es decir, quizás las demás personas sí los ven, pero nosotros por nuestro egocentrismo no los notamos. En el versículo 13 dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Porque también a veces pecamos con soberbia, y en la Biblia hay muchos ejemplos acerca de esto, que es pecar sabiendo que estamos pecando y aún así hacerlo de todos modos. Es decir, pecados voluntarios. Repito, en la Biblia hay muchos ejemplos de este tipo. En el versículo 14 dice el salmista: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y es que a veces es difícil mantener la boca cerrada, sobre todo en los momentos de ira, y también la meditación de nuestro corazón a veces no es la que a Dios le agrada, porque en nuestro corazón es donde pensamos las cosas malas, el odio, cuestiones pecaminosas que no nos ayudan en nuestra vida cristiana. Por eso el salmista pide que la meditación de nuestro corazón sea grata delante de él. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5 versículo 21 que el que practica el pecado
no heredará el reino de Dios. También Juan en una de sus epístolas nos dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero si acabamos de leer algunos textos que nos dicen que ningún hombre puede dejar de pecar y no hay ni un solo justo en esta tierra, entonces, ¿qué sucede a continuación? La pregunta sería entonces, ¿cómo soy libre de esta naturaleza pecaminosa que tiene el ser humano? Y la respuesta ya la leímos una vez en Romanos 3, versículo 24, que dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La única forma en la que podemos ser limpios y ayudados en nuestra situación pecadora, en nuestra situación de maldad, es viniendo a Cristo Jesús, ya que creyendo en Él somos justificados gratuitamente por su gracia. Porque solo cuando la gracia de Dios está en nuestra vida, ocurre lo que dice la epístola de Pablo a Tito, en su capítulo 2, versículos 11 y 12, que dicen así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios es lo único que nos enseña, como dice Pablo, a vivir una vida piadosa delante de Dios. Es la única que nos puede ayudar a ser salvos de nuestro pecado y a ser salvos de nuestra vida en maldad. Y esta gracia solo se obtiene mediante la fe en Cristo. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? Que justamente está hablando antes de pecado, diciendo que el que peca es esclavo del pecado. Es decir, todos somos esclavos del pecado hasta que creemos en Jesús. Y cuando estamos en Jesús somos libres, porque si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Esto lo leemos en el libro de Juan. Por lo tanto, es necesario que podamos reconocer que somos pecadores y venir a Cristo con un corazón contrito y humillado, como dice el Salmo 51. Y hacer lo que dice Hebreos: acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y como leí una frase por ahí, decía: el enfermo no va a recibir remedio mientras oculte su enfermedad. Por eso, confesemos nuestros pecados delante de Dios y reconozcamos que Él es nuestro único Salvador. Mediante la fe en Cristo Jesús recibimos esa gracia que nos liberta de la maldad del pecado y de la maldad de este mundo. Y no solo eso, sino que también nos promete la salvación y la vida eterna para estar con Cristo Jesús por la eternidad. Bendiciones. Mi nombre es Ezequiel García y mi deseo es que juntos podamos tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Y por acá te dejo el link de mi última canción. Dios te bendiga.